Buenas noches, soy Sara. Bienvenidos a Danza Macabra. Hoy voy a contar una historia curiosa, de esas que hacen que desconfíes hasta de tu sombra. Cuando descubrí este caso, el de las cartas de Circleville, automáticamente pensé en La tienda, de Stephen King, novela en que la apertura de una tienda de, entre comillas, objetos necesarios, desata un infierno en el pueblo de Castle Rock. Y es que el dueño, Leland Gaunt, conoce los oscuros secretos de los vecinos y los usa para causar el caos. En Circleville no se llegó al nivel que se describe en la novela, pero podría haber pasado. Antes de empezar, las fuentes que he utilizado en este episodio están en el blog del canal, cuyo enlace está en la descripción, donde encontrarás también un pequeño listado con los nombres de los involucrados en esta historia, para que no te pierdas. Por cierto, voy a repetir hasta la saciedad la palabra carta, lo siento, pero la cosa es así. En 2021, la CBS emitió un episodio de 48 Hours dedicado a este caso, 48 horas a partir de ahora. Episodio del que he sacado parte de la información y que solo mencionaré específicamente cuando sea necesario, así como el podcast Whatever Remains. Y antes de que se me olvide, recuerda que en este podcast nos alimentamos de likes y comentarios para crecer fuertes y sanos. Y si vas a comentar algo, ten en cuenta que lo que digamos y las formas que empleemos nos van a retratar, así que un poco de respeto y educación no va a hacer daño a nadie. Y ahora sí, ponte cómoda, cómodo, que comenzamos. Circleville es una pequeña ciudad del condado de Pickaway, Ohio, el típico lugar que sale en las series de True Crime, Crónica Negra, como un lugar encantador, perfecto para formar una familia, donde todos se conocen, se ayudan unos a otros y nadie cierra la puerta por la noche. 2 minutos después te hablan de una masacre. A ver, estoy exagerando. Por lo que se ve es un sitio bastante tranquilo, salvo el tercer miércoles de octubre en que se celebra la exposición de calabazas de Circleville o Circleville Pumpkin Show, que al parecer tiene muy buena acogida y la ciudad se le llena de gente en esos días. Y si esta ciudad se considera tranquila hoy en día, lo era mucho más en 1977, hasta que unas simples cartas acabaron con la paz. Es en 1977 cuando no solo varios residentes de Circleville, sino empresas e instituciones empiezan a recibir una serie de extrañas cartas anónimas, en que el escritor, que así es como se le denomina, demostraba que sabía cosas de los destinatarios que no debería saber, sus secretos más ocultos. Pero ojo, no se limitó a esta ciudad, también recibieron cartas algunos residentes de otros condados de Ohio, como Gallia o Jackson. Las cartas estaban escritas en mayúscula, con letra de imprenta, en un intento de ocultar su auténtica letra, sin remitente y llenas de faltas de ortografía. Eran amenazantes, con dibujos lascivos. Solían incluir algún tipo de chantaje. A veces se le pedía a la víctima votar por algún candidato o, como veremos, dejar de hacer algo. La mayoría tenían matasellos de Columbus, Ohio, y parecía que habían sido escritas por la misma mano inquisidora. A pesar de que no son pocos los residentes de Circleville que reciben este inquietante correo, una de las personas con quien el escritor se cebó fue Mary Gillespie. No, la de Silent Hill es Dahlia o Alessa Gillespie. Yo pensé más bien en Dahlia. Y es que tanto esta mujer, Mary, como su familia fueron los que más sufrieron el acoso de quien estuviera detrás de estas cartas. De hecho, parece que eran realmente el objetivo, mientras que el resto de misivas podrían haber sido enviadas para despistar o por el mero placer de creerse con el control de la vida de los vecinos. En ambos casos, el que estuviera detrás de esto empleó muchísimo tiempo para ejecutar su plan, si es que había alguno detrás de tanta carta. Mary Gillespie era una de las conductoras del autobús escolar de Westfall School. Estaba casada con Ron Gillespie y tenía 2 hijos, Eric y Tracy. Vivían en Brockmiller Road, en una casa bastante alejada de las de sus vecinos. Un buen día de marzo, Mary recibe una carta en la que el autor le advierte que conoce su secreto. Mantiene una aventura con el superintendente de la escuela, Gordon Macy.
también casado y con un hijo. Le advierte que es mejor que termine con su relación y por si no se lo toma en serio, le deja claro que la vigila. Abrimos comillas. Sé dónde vives, he estado observando tu casa y sé que tienes hijos. Esto no es una broma. Tómatelo en serio, por favor. Amenazando pero con educación. Se suele decir que la recibida por Mary Gillespie fue la primera carta de las que posteriormente el escritor enviaría a otros residentes de Circleville, pero en realidad no fue así. Eso sí, Mary, como dije, se convirtió en la principal víctima de ese juez con bolígrafo y papel. Ella no dijo nada y continuó con su vida. ¿Y por qué? Bueno, a medida que avance el episodio cada uno se formará una opinión, pero hay que tener en cuenta que a pesar de que no se especifica qué le puede pasar si no deja a su supuesto amante, la amenaza está ahí. Sé dónde vives y que tienes hijos. Quizás Mary no le dio suficiente importancia, era la primera carta que recibía, o quizás no quería tener problemas con su esposo, porque si iba a la policía tarde o temprano se iba a enterar y Mary tendría que dar explicaciones, tuviera o no tuviera una aventura. La cosa es que una semana más tarde recibió otra carta en un tono similar y no estoy muy segura si fue en estas primeras cartas o en otras, pero llegó a amenazar con pegarle un tiro a su hija y aún así Mary seguía ocultando lo que estaba ocurriendo, lo cual no sirvió de nada. El escritor no parecía caracterizarse por su paciencia y, seguramente, tras comprobar que nadie hacía nada, decidió que quizás era ya hora de que Ron Gillespie, el esposo de Mary, entrara en su juego. Así pues, poco tiempo después de que Mary recibiera la primera carta, Ron se encontró con una sorpresita en su buzón. Abrimos comillas. Señor Gillespie, su esposa está saliendo con Gordon Macy. Debería atraparlos juntos y matarlos a ambos. Él no merece vivir. Digo yo, si el que no merece vivir es él, ¿por qué le dice que los mate a los dos? Cerramos comillas. Bueno, ese último comentario fue mío. Imagino lo difícil que sería la situación para ambos. Por un lado, Mary tendría que explicar lo que estaba ocurriendo a su marido y defenderse de lo que se estaba diciendo de ella, generando tensión en el matrimonio. Pero, por otro lado, las misivas no se limitaban a informar de que ella mantenía una relación extramatrimonial, sino que les estaban amenazando de muerte. Parece que el matrimonio superó esta primera crisis y trataron de seguir adelante con sus vidas, mientras empezaban los rumores entre los vecinos. Pero el escritor no tenía intención de dejar de controlar a sus marionetas y Ron recibió otra carta. Abrimos comillas. Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la junta escolar. Si no, lo difundiré por la CBS, en carteles, letreros y vallas publicitarias, hasta que se sepa la verdad. Cerramos comillas. Esta carta en realidad es más larga, pero prefiero leerla entera más adelante. Por cierto, menos mal que en esta época no existía internet. La pareja por fin decide que ya es hora de ir a la policía, pero realmente poco se podía hacer con unas cartas sin remitente y sin ninguna pista que apuntara a su autor. Aunque la cosa no se iba a quedar así, Ron no tenía intención de seguir aguantando que un desconocido se involucrara de tal manera en su matrimonio. Tanto él como Mary tenían un sospechoso en mente, pero no pensaban en la misma persona. Ella creía que el autor de las cartas era David Lomberry, un compañero de trabajo, ya que la había rechazado cuando éste había mostrado un interés romántico hacia ella y seguía tratándola con resentimiento. Pero a Ron se le había metido en la cabeza que el culpable era el propio Gordon Macy, e incluso llega a enfrentarse a él, y es entonces cuando se descubre que Macy también había recibido cartas amenazantes. De hecho, fue el primero en recibirlas. El 2 de marzo de 1977 se recibe una carta en Westphal High School a la atención de Gordon Macy. Por cierto, no es que la traducción sea rara, es que la carta está escrita de una forma especial. Vamos a dejarlo ahí. Abrimos comillas. Estimado señor, 2 puntos. Según mi novia, usted le ha pedido salir muchas veces y también se lo ha pedido a las otras conductoras del autobús. Debido a su posición y a los trabajos que ellas hacen con usted, no debería hacer esto. Esto debe terminar de inmediato, por el bien de la escuela y de las familias. Si no lo detienen, así está escrito, me veré obligado a escribirle a la junta escolar y odiaría hacerlo. Aprovecharse de la chica de otro hombre es tabú, especialmente cuando están tratando de ganarse la vida. También se habla de que usted está saliendo con una mujer casada y aprovechándose de ella.
¿Necesita tiempo y nombres otra vez? Por favor, piénselo. Le sugiero que se busque una prostituta, no dice eso exactamente, con la cara llena de granos y empiece a salir con ella y deje a mis chicas en paz. Como ya he mencionado, Gordon Macy era el superintendente escolar de Westfall. Este es un cargo bastante importante porque supervisa todas las escuelas del distrito escolar. Es el responsable final del trabajo que se lleva a cabo en los centros, por lo que una parte importante de su labor es conseguir la colaboración y el apoyo de toda la comunidad escolar, estudiantes, profesores, padres, pero también del gobierno local, así que mantener una buena imagen pública es fundamental. El superintendente tiene que rendir cuentas ante la junta o el consejo escolar, que es el que puede despedirlo. Así pues, no creo que a Macy le hiciera mucha gracia que lo amenazaran con informar a la junta de que tenía una conducta inapropiada con las conductoras del autobús. Esta primera carta, como las posteriores, fue enviada desde Columbus, pero no tiene el estilo que tienen las que vendrían después. Estaba escrita con letra pequeña y apretada, alternando mayúsculas y minúsculas. Además, el escritor daba algo de información sobre sí mismo. Era novio de una de las conductoras del autobús, lo cual tampoco significa nada porque podría estar mintiendo. Es cierto que le dice a Macy que deje de actuar como lo está haciendo inmediatamente, pero no le da un plazo concreto antes de acudir a la junta a informar sobre el asunto. La cosa es que en realidad no le dio tiempo ni a respirar. Solo 2 días después de la primera carta llega otra, y esta vez está dirigida a la Junta de Educación. O sea, que en realidad no le estaba dando una oportunidad a Macy de comportarse como debía. El escritor ya tenía sus planes hechos. Abrimos comillas. Dirigido a Westfall High School. Atención, Junta Escolar. Sin remitente. Estimada Junta Escolar. Esto es para informarle que tiene varias conductoras insatisfechas debido a sus relaciones laborales con su jefe. Él sale con muchas de las conductoras. Una, porque tiene miedo debido a su trabajo y a su posición. Constantemente les pregunta a varias de ellas una y otra vez. Nadie lo detiene. No acepta un no por respuesta de un par de ellas. Incluso a algunas les molesta que no les haya preguntado. Les gustaría tener la oportunidad de decirle a dónde ir. En estas circunstancias no se las puede tratar de manera igualitaria. Él se mete con las más débiles constantemente. Esta es una condición de trabajo terrible y debe detenerse por el bien de las escuelas y las familias involucradas. Nuevamente, debería investigar. Él ha salido con varias de ellas. En poco tiempo comenzaremos a repetir las rondas nuevamente, lo que causará más dificultades a algunas y un problema de baja moral a otras. Algunas incluso han considerado una unidad de negociación para protección del trabajo. Parece un buen tipo, pero hable con sus conductoras de forma independiente para conocer todos los detalles de cómo debe trabajar. Hable con ellas y resuelva el problema. Algunas están nerviosas y no deberían conducir bajo una presión adicional como esta. Después de escribir esta carta, espero que no moleste a mi novia por su culpa. Cerramos comillas. Y hay una tercera carta, recibida el mismo día que la segunda, el 4 de marzo, enviada también desde Columbus y dirigida, una vez más, a Westfall High School. Abrimos comillas. Atención, superintendente de escuelas. Estimado superintendente, 2 puntos. Le informo que varias de sus conductoras de autobús están trabajando bajo presión debido a que su jefe las presiona constantemente. A algunas le gusta, a las decentes no. ¿Le pagan por dirigir a las mujeres o por dirigir las líneas de autobús? Una vez más, algunas se van detrás de él porque necesitan la atención y son débiles. ¿Debería ocupar este puesto alguien capaz de aprovecharse de su trabajo, de su escuela y de las personas que trabajan para él? ¿Es este el tipo de hombre de familia que necesitamos en un puesto como este? Capaz de utilizar a las mujeres trabajadoras debido a sus ventajas. Una mujer sale con él debido a su trabajo. Esta es una relación laboral terrible y se debe hacer algo al respecto. La mayoría de las conductoras saben lo que está sucediendo constantemente. Debería hablar con ellas y también con él antes de que suceda algo drástico. A él no le importa si están casadas o solteras. ¿Se le podría permitir que las acosara constantemente? Al principio me lo informó una amiga íntima y me nega a creerlo, pero ella lo demostró a través de varios amigos más. Le dije que llevara este asunto a alguien, pero hasta ahora no lo han hecho. Son solo unas pocas, pero ellos también deberían contar. Puedo demostrarlo y lo haré si su escuela insiste en ello. Creo que primero se debe hablar con él y también con las conductoras. Descubriré por los rumores si lo han puesto bajo control. Ojo a esto.
Descubriré, por los rumores, si lo han puesto bajo control. Ahora sé de sus aventuras y puedo demostrarlo, y lo haré si continúa acosando a las conductoras para conseguir citas, especialmente cuando siguen diciéndole que no y él las acosa constantemente. Lo he conocido y parece un hombre sincero, así que me gustaría que este asunto se corrija y se olvide. No soporto la idea de que él piense en esto. Una de esas conductoras, o especialmente mi chica, lo cual estoy seguro de que no le importa. Me informan de él a diario y puedo señalar las últimas conductoras con las que ha estado. Un inciso, no es que yo lo haya leído mal, es que está escrito así. Así que supongo que él quiere decir que es su novia quien le está diciendo lo que está pasando en el trabajo y a quien está acosando este hombre. Pero sigamos adelante. Se lo demostraré. Una vez más, es necesario hablar con él para que este asunto se pueda olvidar. Dales un respiro a las conductoras, ayúdalas, descúbrelo tú mismo, trata a todas por igual, amigos de conductoras preocupadas que tienen miedo. Siempre he estado en contra de las bonificaciones en dólares de los impuestos escolares debido a su propósito, y no las pagaré a menos que se corrijan y se tomen medidas. Cerramos comillas. Esta carta fue enviada a un superintendente de un distrito diferente. El estilo es completamente distinto al de la primera. Las siguientes son más formales, quizá debido a quién estaban dirigidas. No se sabe si Macy recibió cartas en su casa o no, pero poco tiempo después el escritor pasaría a otro objetivo, Mary Gillespie. Y precisamente es hora de volver con los Gillespie. Nos habíamos quedado en que habían pensado en tomar medidas por su cuenta y deciden pedir ayuda a Karen y Paul Fresholt, hermana y cuñado de Ron respectivamente. Ambas parejas tenían una relación excelente, eran las personas adecuadas con las que compartir sus temores. La hermana de Paul también fue informada de lo que estaba ocurriendo, pero nadie más lo sabía, salvo el escritor, por supuesto. Entre los 5 idearon un plan. Paul Fresholt escribiría una carta a la persona de la que sospechaban, que realmente no se sabe quién era, muy al estilo de las recibidas por los Gillespie. Como dijo Paul en Misterios sin resolver, abrimos comillas, pensamos que asustaríamos al tipo. Le enviamos solo 4 o 5 cartas. No había violencia en ellas ni nada, solo que sabíamos quién era y qué estaba haciendo, y se las enviamos. Y parece que funcionó, al menos durante un tiempo. A partir de aquí he encontrado 2 versiones que pueden ser complementarias. Es lo que pasa siempre. En una, antes de que ocurriera el desastre, y no me quiero adelantar, Ron recibe otra carta en que se le ordena que deje de investigar. En otra versión se pasa directamente al día 19 de agosto. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una cosa. El escritor dejó claro tanto a Mary como a Ron que si no hacían lo que les exigía, bien fuera dejar su aventura, bien fuera entregar la cabeza de Gordon Macy a la junta escolar, las consecuencias iban a ser nefastas para ellos o para su hija, porque de los 2 hijos era la única a la que amenazaba. Y además les dejaba claro que sabía todo respecto a ellos. De hecho, a Ron le aseguró que sabía qué coche conducía y lo amenazó de muerte. Y recuerda esto porque es importante. La verdad es que poco se habla de la hija de los Gillespie, que cuando ocurrió esto tan solo tenía 12 años, aunque la edad tampoco queda muy clara, la verdad. He llegado a leer que tenía 8 años, pero da igual. Era una niña completamente inocente que no tenía nada que ver con lo que hicieran o dejaran de hacer sus padres, pero fue utilizada para manipularlos. Ron y Mary tuvieron que hacer frente a la aparición de carteles por la ciudad en que se hablaba de su pequeña en términos tremendamente obscenos. Según Paul Fresholt, Ron tenía que levantarse muy temprano para poder hacer una ronda por Circleville y quitar los carteles antes de ir a trabajar. Como vemos, el escritor se tomaba muchas molestias en su labor de acoso. En la noche del 19 de agosto de 1977, Ron se encontraba en casa con sus hijos. Mary estaba de camino a Florida con Karen, su cuñada, la esposa de Paul. Y entonces suena el teléfono. Ron contesta y no se sabe qué le dijo la voz al otro lado de la línea, pero se enfureció tanto que cogió su arma y le dijo a sus hijos que iba a enfrentarse a la persona que estaba escribiendo las cartas. ¿Por qué no sabemos qué le dijeron por teléfono? Fue hallado muerto unas horas más tarde. Se había estrellado con su furgoneta contra un árbol. La autopsia determinó que el nivel de alcohol en sangre de Ron superaba el límite legal, estaba 1,5 puntos por encima, y por tanto se calificó la muerte como accidente. Pero en un lugar como Circleville, que en este momento parecía el pueblo de Jessica Fletcher, las cosas no podían ser tan sencillas. ¿Un accidente?
¿Seguro? Según Martin Jant, un periodista que investigó el caso de las cartas de Circleville y del que hablaré más adelante, abrimos comillas, a poca distancia, en una intersección que conocía muy bien, perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y murió. En algún momento, entre el momento en que salió de la casa y el momento en que chocó contra ese árbol, su arma había disparado un tiro y nunca hubo ninguna explicación de cuándo, ni cómo, ni contra quién podría haber disparado ese arma. Cerramos comillas. De hecho, en un primer momento, según cuenta Paul Fresholt, el sheriff pensó que, como suelen decir en Estados Unidos, había habido juego sucio, es decir, que Ron Gillespie había sido víctima de homicidio. Tras el dictamen forense, el accidente fue la versión oficial y no hubo más investigación. Paul creía que su cuñado, efectivamente, había sido asesinado, y en Misterio sin resolver dijo lo siguiente, abrimos comillas. El sheriff estuvo de acuerdo conmigo en que había habido un delito, y luego, cuando lo contacté nuevamente, cambió su actitud por completo. Luego me dijo que no había sido un delito, que el sospechoso había pasado la prueba del polígrafo. Cerramos comillas. ¿El sospechoso? ¿Pero quién era ese sospechoso? Pues no se sabe, pero entre que el choque tuvo lugar a poca distancia de su casa, que conocía la carretera perfectamente, que había disparado su arma, no se sabe contra qué o contra quién, de hecho encontraron el arma debajo del cuerpo, y que los que conocían a Ron sabían que no solía beber mucho, por lo que se extrañaron de que presentara esos niveles de alcohol en sangre, es evidente que no todos se quedaron conformes con que el caso se catalogara como accidente. A esto hay que añadir que el escritor lo había amenazado de muerte, y con posterioridad varios vecinos recibieron cartas en las que se aseguraba que el sheriff estaba encubriendo el asesinato de Ron. Y esto me plantea una duda. Si es cierto que Ron salió de su casa para enfrentarse a la persona que escribía las cartas, ¿por qué ésta querría sacar a relucir posibles errores en la investigación cuando podría salir perjudicada? Esa persona lo había amenazado de muerte. Si durante la investigación reluciera su nombre, sería la principal sospechosa, independientemente de que se hubiera llegado a encontrar con él o no, o si fue ella quien llamó en primer lugar. Para mí no tiene mucho sentido, salvo que lo único que quiera es controlar la narrativa, ser protagonista. ¿Puede ser que piense que realmente Ron fue asesinado? Eso descartaría que esta persona tuviera algo que ver con el asunto. O quizá el problema lo tenía con el propio sheriff. A saber. Ojo, que esto lo digo asumiendo que esas cartas procedían de la misma persona, claro. La cosa es que a pesar de exponer al sheriff, no parece que la muerte de Ron significara mucho para el escritor. Uno podría pensar, ya ha muerto una persona, ya es suficiente. Pero parece que él no tenía límites. Y por lo que se ve, tenía la agenda bien planificada. No solo tenía tiempo para acosar a sus víctimas de siempre, sino que además introdujo nuevos peones en el juego, los funcionarios electos de la ciudad. Mientras tanto, el caso de las cartas se seguía investigando. Se interceptaban llamadas, se realizaron labores de vigilancia sobre sospechosos y sus casas, se analizó la tinta y el papel de las cartas, la policía revisó los registros postales para identificar patrones en el envío y los posibles puntos de origen de las mismas, etc., pero no obtuvieron resultados. Por su parte, Mary, que siempre negó haber tenido una aventura extramatrimonial, tras la muerte de su esposo, comenzó una relación con Gordon Massey. Sí, has oído bien, comenzó una relación, ya que según decía, lo que se afirmaba en las cartas no era cierto. Nunca hubo nada entre Massey y ella. Pero oye, que después de quedarse viuda, pues surgió el amor. Ya sabes, love is in the air. Ella seguía trabajando como conductora del autobús escolar y las amenazas seguían llegando. Nada cambió tras la muerte de Ron en ese aspecto. El día a día normal en Circleville. Pero parece que el escritor se aburría y decidió que era hora de dar un paso más, darle un giro al guión. Se lo tomó con calma, eso sí, porque este pasito no lo dio hasta 1983. Habían pasado 6 años desde la primera carta a Mary, que se dice pronto. Febrero de 1983, 3:30 de la tarde. Mary se dirigía a recoger a los alumnos cuando vio en una cerca un cartel escrito a mano en que se hablaba de su hija de forma muy grosera. Da un frenazo y lo arranca con un enfado monumental. Esto lo he añadido yo, pero vamos, que imagino que la señora estaría ya un poquito hasta las narices. Cuando quita el cartel, ve que hay una caja atada a otro poste con una cuerda.
No me preguntes cómo. No sé si desató la cuerda, si tiró de ella, si tenía tijeritas, no tengo ni idea. No se explica. Pero ella coge la caja y se la lleva. A partir de aquí, una vez más, tiene dos versiones. En una, Mary abre la caja en el autobús en ese momento. En otra, no es hasta que llega a la casa cuando la abre. Pero yo te voy a dar la versión que aparece en las actas del juicio, que para mí es la que más valor tiene. Sí, hubo un juicio, pero no es el momento de hacer spoiler. Según Mary, después de dejar a los niños en sus respectivas casas y antes de entrar en su propia casa, cuando aún estaba sentada en el autobús, es cuando abre la caja. Y no le resultó fácil abrirla. Encuentra una pistola en el interior, colocada de tal forma que quedaba bien ajustada dentro de la caja. No entiendo bien en qué consistía dicha trampa, cómo debería funcionar. Lo que se dice es que había una cuerda atada al gatillo y la pistola estaba colocada de tal forma que el cañón quedaba dirigido al cuerpo de quien la cogiera. Así que supongo que esa era la idea, que quien cogiera la caja o la manipulara recibiera un disparo. Es algo muy rebuscado, parece una trampa del coyote para el correcaminos, con su correspondiente cartel y todo. Y no lo digo solo yo. En cualquier caso, no funcionó. De hecho, como no podía ser de otra forma, Mary en un primer momento pensó que debía tratarse de una broma, de un arma de juguete. No podía imaginar que se tratara de un arma de verdad, pero lo era. Dejó la caja y el cartel en el autobús y entró en su casa. Le habían mandado cartas y puesto carteles, pero nunca había visto nada como esto antes. Así que el miedo hizo que fuera a la oficina del sheriff enseguida. El arma era del calibre 25 y estaba cargada. Aunque habían intentado borrar el número de serie, la policía pudo rastrearla hasta su propietario, que dijo que esa pistola ya no le pertenecía porque se la había vendido a un compañero de trabajo. ¿Y quién crees tú que era ese compañero? Pues el mismísimo Paul Freshour, el maravilloso cuñado de Mary y Ron. Bueno, maravilloso cuñado lo era antes, porque desde la muerte de Ron la cosa había cambiado entre las dos parejas, pasando de ser súper amigos a que Paul, en palabras de Karen, su ex esposa en ese momento, empezara a odiar a Mary por todo el asunto de Gordon Massey, y además que según ella no paraba de hablar de Mary. Antes de seguir adelante, vamos a hablar un poco sobre el programa 48 horas de la CBS que dedicó un episodio a las cartas de Circleville, esto ya lo dije al principio, porque a partir de aquí voy a hacer muchas referencias al mismo y a las personas que intervinieron en él. Este programa se emitió en 2021 y junto a Erin Moriarty, la presentadora, y Mary Mayhew del podcast Whatever Remains, analizaron el caso la experta forense en escritura y documentos Beverly East, Martin Jant, es periodista y columnista del periódico The Columbus Dispatch desde 1981 a 1991. Ahora tiene una agencia de investigación privada que se dedica precisamente a investigar errores judiciales. Jant ha estado investigando este caso desde hace más de 30 años y le ha hecho varias entrevistas a Paul Freshour. De hecho, fue contratado para que investigara si había sido condenado injustamente. Esto no quiere decir que Jant no sea objetivo, pero es importante saber que no se metió en este caso, en principio, como periodista de investigación, como pudiera parecer, sino por contrato. Robert Yoakum, que actualmente es escritor de novelas de misterio, pero que a principios de los 80 trabajaba en la sección de sucesos de The Columbus Dispatch. Asimismo, en el programa aparecen familiares de las personas relacionadas con el caso, más bien relacionadas con Paul, porque Karen no quiso intervenir. Y ahora retomemos el tema. Como te decía, resulta que el arma que habían encontrado en la famosa caja pertenecía a Paul Freshour, así que había llegado el momento de hablar con él. Paul se mostró muy colaborador y confirmó que efectivamente era suya, pero que había sido robada semanas antes de su garaje. Recuerda esto porque es importante. Permitió a la policía registrar tanto su casa como su coche, no tenía ningún problema. No encontraron nada que le pudiera vincular con la dichosa trampa, así que no fue detenido, pero el sheriff le pidió que fuera a su oficina. Paul aceptó, no parecía tener nada que esconder, pero una vez allí, la cosa cambia. No te puedo decir en qué día concreto se dieron los distintos pasos, ni qué se hizo primero, pero lo que ocurrió, en resumidas cuentas, fue lo siguiente. El sheriff Radcliffe, que te recuerdo que es el que había investigado todo este tema de las cartas, la muerte de Ron y este presunto intento de asesinato de Mary. Bien, el sheriff Radcliffe interroga a Paul y en algún momento le pide que copie una de las cartas. Y quédate con esto, primero le dijo que la copiara y después se la dictó.
y obtuvo muestras de su letra para comprobar si Fresholt era el autor de las cartas amenazantes recibidas por los Gillespie. Todo esto con su consentimiento, porque no estaba detenido aún. La cosa no parecía ir bien. Él negó ser el autor de las cartas y aceptó someterse a la prueba del polígrafo, pero no la pasó. Por si fuera poco, no se encontró ninguna denuncia respecto a la desaparición o robo de la pistola. Pero es que había algo más que indicaba que podían tener a su hombre, el testimonio de Karen, la ahora ex esposa de Paul. Karen y Paul habían iniciado su proceso de divorcio en 1982 y había sido muy complicado. En 1983 aún tenían problemas. Karen lo había perdido prácticamente todo. Él se había quedado con la casa y la custodia de sus 2 hijas. A Karen le quedaba la lealtad de su hijo mayor, que había decidido irse a vivir con ella, y una pensión de $300. Sin un hogar estable, tuvo que conformarse con vivir en una caravana en la propiedad de Mary Gillespie. Se llevaban muy bien y aquí hay un montón de chismes, así que atención. Lo que voy a contar a continuación apareció en el podcast Wherever Remains. Recuerda que tienes todas las fuentes en el blog. En febrero de 1983, cuando se estaba investigando el supuesto intento de asesinato de Mary, la policía habla con Karen y ella les empieza a hablar de Paul Fresholt, su exmarido, y de algunas cosas extrañas que encontró en su casa. Según ella, Paul había estado pensando mucho en la situación por la que estaban pasando Ron y Mary, pero tras la muerte de su cuñado, empezó a odiar a Mary debido a todo este asunto con Messi. Lo dije antes. Según Karen, hablaba mucho sobre el tema y de forma bastante agresiva. La cosa es que antes de morir, no solo Karen, sino el propio Ron, le habían dicho a Paul que no había pasado nada, que no había habido nada entre Mary y Messi. Es cierto que Paul parece que adoraba a su cuñado, pero ¿no estaba exagerando un poco? Si el principal perjudicado en todo este asunto te dice que confía en su esposa, ¿a cuento de qué viene que Paul no lo hiciera? ¿A cuento de qué viene tanto odio? Es que parece que era él a quien estaban engañando y que son Karen y Ron los que le tenían que calmar para que no hiciera una locura. Pero en fin, sigamos. Karen contó que hacía unos 2 años, o sea, en 1981, mientras limpiaba la casa, había encontrado una carta escondida entre el colchón y el somier de su cama. La carta estaba dirigida a Anheuser-Busch, la empresa productora de cerveza para la que trabajaba Paul, pero la dirección era de Missouri. Y por si no fuera ya suficientemente extraño encontrar una carta en tal lugar, encima la letra le resultó parecida a la de las cartas amenazantes dirigidas a Mary. Cuando le preguntó a su marido al respecto, él le respondió que simplemente era una referencia laboral para otra persona. ¿Y por qué la puso debajo del colchón? Ni idea. La cosa es que la carta desapareció. Pero hubo otro incidente. En cierta ocasión se atascó el inodoro y su hijo, con una percha, pudo sacar lo que aparentemente estaba atascándolo y era una carta. Una carta rota, o sea, menuda habilidad tenía el niño, también te digo. Estaba dirigida a una iglesia de un pueblo cercano, pero no tenía sello. Karen había tratado de reconstruirla mientras Paul no estaba en casa y según ella pudo leer el nombre Gillespie en la carta. También aseguró que a menudo encontraba sobres en lugares extraños de la casa con el nombre de Gillespie escrito. La cosa es que poco tiempo después de que Ron muriera, también encontró 4 cartas en el maletero del coche y cuando le preguntó a su marido, le dijo que Ron quería que las enviara, pero aunque ya tenían sello, no lo había hecho. Karen confesó que le había dicho a Mary que creía que Paul era el autor de las cartas. Y una vez más, recuerda esto. Si te estás preguntando por qué no fue antes a la policía para contar todo esto, bueno, en ese momento era su marido. Pero quizás haya algo más detrás de toda esta historia. Ya veremos. La única prueba que tenían que conectar al intento de asesinato de Mary con Paul era su pistola. El resto eran pruebas circunstanciales, pero era suficiente como para detenerlo. El juicio comenzó en octubre de 1983. La primera en testificar fue Mary Gillespie, que explicó cómo había encontrado la caja, en qué dirección estaba cuando la cogió, etc. Pero claro, a pesar de las objeciones de la defensa, la fiscalía enseguida preguntó sobre las cartas. Y esto era algo que la defensa quería evitar a toda costa, porque perjudicaban muchísimo a Fresholt. Hay que tener en cuenta que en realidad lo que se tiene contra él son pruebas circunstanciales, como dije antes.
Pero en mi opinión no lo tenía tan fácil como nos quieren hacer creer sus defensores. La fiscalía tenía su arma al fin y al cabo, y a pesar de asegurar que había sido robada, no costaba que hubiera ninguna denuncia al respecto, y encima tenían el testimonio de los peritos calígrafos en contra, más o menos. Por eso las cartas tenían que evitarse, porque eran amenazantes y podían relacionarse con el cartel y la trampa. En cuanto al testimonio de Karen, podía ser invalidado perfectamente por el tema del divorcio y los supuestos intereses que ésta podría tener en que Paul fuera declarado culpable. Recordemos que él se quedó con la casa y la custodia de sus 2 hijas. El argumento de la defensa contra las cartas era que en realidad no eran relevantes para el caso, porque no había ninguna amenaza directa a la vida de Mary. Pero el juez consideró que sí lo eran y emitió como prueba 39 de las mismas. El fiscal relaciona las cartas con el cartel, ya que, según él, había similitudes en la letra. Aquí la cosa se va complicando para Paul, porque el perito de la fiscalía dijo que las cartas podrían haber sido escritas perfectamente por él. Nunca se llegó a asegurar con rotundidad, y eso no nos debe extrañar. Al fin y al cabo, trabajaba para la acusación. Pero es que el de la defensa, o el que había sido en principio contratado por la defensa, dijo lo mismo. Más adelante hablaré un poco más detalladamente sobre esto, porque Paul publicó en una web parte de la transcripción del juicio y la declaración de este perito fue una de esas partes que publicó. A la fiscalía le estaba costando demostrar que la trampa había sido montada por Paul, ya que no había huellas dactilares, pero en el registro de su casa tampoco encontraron nada que lo relacionara con los elementos empleados en la fabricación de la trampa. La caja era como las que se usaban en su puesto de trabajo, sí, pero tampoco era una prueba determinante de su autoría, era una simple caja de cartón, sin más. Por otro lado, nadie lo vio en el lugar en que se encontró la trampa, no había testigos que lo situaran allí. Además, tenía coartada para la mayor parte del día. Precisamente había pedido el día libre porque iban a realizar unos arreglos en su casa y quería estar presente. Finalmente, el jurado le declaró culpable de intento de asesinato y recibió la pena máxima, de 7 a 25 años de prisión. Salió tras 10 años. En el programa 48 horas aparece Martin Jant, que recordemos que fue periodista para el Columbus Dispatch, y ahora se dedica precisamente a investigar casos de condenas injustas a través de su propia agencia de investigación privada. Jant dice que se reunió varias veces con Paul Freshour y su conclusión es la siguiente. Abrimos comillas. No creo que haya tenido un juicio justo. Creo que fue condenado injustamente y tengo la fuerte sospecha de que puede haber sido víctima de una trampa. Cerramos comillas. Por su parte, Robin Jochum, que también había trabajado en el Columbus Dispatch, dice más o menos lo mismo. Abrimos comillas. ¿Puedo decirles que estoy 100% seguro de que no lo hizo? No, no puedo. Puedo decirles que si yo hubiera estado en ese jurado, nunca habría enviado un tipo a prisión basándome en esa evidencia tan endeble. Cerramos comillas. Y es que se demostró que la investigación que se realizó adolecía de negligencias, incluyendo la toma de muestras de su escritura. El sheriff Radcliffe le pidió, antes de dictárselas, que copiara algunas cartas, y según Paul le dijo que lo hiciera de la forma más parecida a la original. En el juicio, los propios expertos dijeron que no era lo más adecuado, porque la tendencia es precisamente a reproducir lo más fielmente posible el escrito original, pero también aseguran que ellos prefirieron las cartas dictadas para su análisis y no las copiadas. Por otro lado, tras el ingreso en prisión de Paul Freshour, siguieron enviándose cartas. Jochum habla de cientos de cartas, él mismo recibió una. El sheriff estaba convencido de que era el propio Freshour quien las enviaba, a pesar de la insistencia del director de la prisión de que esto era imposible. Había estado bajo estricta vigilancia y no le permitían tener material para escribir. Además, fue sometido a registros y se inspeccionaba su correo entrante y saliente. Vamos, que escribir podía escribir. Supongo que a lo que se refería era que era vigilado mientras escribía su correo, porque esta afirmación entonces no tendría sentido. Incluso, tras las quejas del sheriff Radcliffe, llegó a ser puesto en aislamiento, y yo creo que esto ya era exagerado. Por otro lado, él cumplía su condena en la institución correccional de Marion, en el condado de Marion, claro, al menos durante la mayor parte de su condena, porque también estuvo en la de Lima, en el condado de Allen, también en Ohio, pero es que las cartas seguían enviándose desde Columbus. Evidentemente esto planteaba dudas sobre la culpabilidad de Paul. ¿Habrían enviado a un hombre inocente a prisión? Martin Jant está convencido de que era así. Es más, tras una de las audiencias de libertad condicional, audiencia en la que precisamente Jant testificó a su favor, Paul recibió una carta. Abrimos comillas.
¿cuándo vas a creer que no vas a salir de ahí? Te lo dije hace 2 años. Cuando colocamos una trampa, se quedan así. ¿No me escuchas? Cerramos comillas. Ya sé que la traducción es horrible, pero realmente es la más ajustada. Pero había algo más. A principios de los 90, Martin Jant empezó a investigar el caso de Paul Freshour y descubrió algo en los informes policiales que no se menciona en el juicio. Esto apareció en el programa Misterios sin resolver, programa que ya he mencionado varias veces. Misterios sin resolver dedicó un segmento en uno de sus episodios a las cartas de Circleville en 1994, unos 6 meses después de que Paul saliera de prisión en libertad condicional. La verdad es que para mí el programa es muy pro Paul, se basa mucho en su versión de los hechos, lo cual no es de extrañar teniendo a Martin Jant detrás. Lo que dijo Jant en ese momento lo volvió a repetir en el programa de CBS 48 horas, pero con un poquito más de información. ¿Qué fue lo que descubrió Jant? Abrimos comillas. Mary Gillespie le dijo al sheriff que una de las otras conductoras de autobús le había dicho que había estado conduciendo por esa misma carretera unos 20 minutos antes de que Mary Gillespie encontrara esa trampa explosiva exactamente en ese lugar. Cuando pasó por esa misma intersección, había un El Camino amarillo estacionado allí. Un hombre grande, de cabello rubio, estaba de pie allí. Cuando la vio venir, se dio la vuelta y actuó como si fuera al baño o algo así, pero también parecía estar evitando cualquier tipo de identificación. La descripción del individuo no encajaba en absoluto con Paul Freshour y Paul tenía una coartada muy sólida para esta ocasión. No hubo ningún intento de seguir esa pista, y si lo hubieran hecho, como digo, habrían descubierto que otro posible sospechoso en este caso tenía un hermano que tenía un El Camino amarillo. Cerramos comillas. En 48 horas precisan un poco más. Este hombre tenía el pelo rubio rojizo como, oh la casualidad, el novio de Karen en ese momento. Y además el hermano de Karen tenía un El Camino amarillo. Vaya, vaya. La verdad es que me parecía extraño que nadie dijera haber visto el cartel. ¿Acaso por esa carretera no pasaba nadie? Con este testimonio del que habla Jant, esa ausencia de testigos se entiende algo mejor. Quien quiera que pusiera el cartel y la caja tuvo que hacerlo justo antes de que Mary pasara por allí. En Misterios sin resolver, Paul, que seguía manteniendo su inocencia, pedía lo siguiente. Abrimos comillas. Me gustaría que alguien analizara este caso de las cartas, que reabriera la parte de las cartas y averiguara quién las escribió. También me gustaría que alguien investigara la muerte de mi excuñado. Cerramos comillas. Por cierto, este es el episodio 7 de la temporada 7 de Misterios sin resolver. Y Paul siguió solicitando esta investigación prácticamente hasta el día en que murió. En diciembre de 1993, a las oficinas de Misterios sin resolver llegó una carta amenazante. Abrimos comillas. Olvídense de Circleville, Ohio. No hagan nada para lastimar al sheriff Radcliffe. Si vienen a Ohio, ustedes, enfermos, pagarán por ello. El escritor de Circleville. Cerramos comillas. Esta carta fue enviada antes de que incluso comenzara el rodaje y no intimidó a nadie. El programa se grabó, se emitió en noviembre de 1994 y el escritor de Circleville al final no cumplió su amenaza, nadie pagó por llevarle la contraria. En 48 horas aparece Pam Stanton, amiga cercana de Paul Freshour, incluso lo llamaba tío Paul. Dijo que Karen no parecía muy contenta con que Misterios sin resolver sacara el tema de las cartas, y llegó a llamarla para decirle que era mejor que no apareciera en el programa. Esto siempre según la propia Pam, porque en este programa no aparece Karen para desmentir nada. Pam afirmó que Karen se sentó en su coche al otro lado de la calle y sacó fotos a todos los que iban a participar en el programa. En 1994, después de la salida de prisión de Paul y la emisión de Misterios sin resolver, se dejaron de recibir las famosas cartas, así de repente. Evidentemente nunca se averiguó quién era el famoso escritor, aunque evidentemente cada cual tiene su sospechoso. Y de eso vamos a hablar ahora. Pero antes me gustaría que le prestaras atención a esto, porque más adelante vamos a ver un giro de guión inesperado.
En el programa 48 horas contaron con la participación de una experfiladora del FBI, Mary Helen O'Toole, que trabajó como agente del FBI durante 28 años y pasó más de la mitad de su carrera en la famosa Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI. Estuvo involucrada en casos de alto perfil como el de Gary Ridgway, el asesino de Green River, Ted Kaczynski, el Luna Bomber, Derrick Todd Lee o Saint Vincent Gillis, ambos asesinos en serie que actuaron en Baton Rouge, entre otros muchos casos. Por cierto, de todos estos casos, salvo el de Luna Bomber, hemos hablado en el podcast Los sábados mando yo. En el programa, O'Toole dio su opinión sobre el autor de las cartas de Circleville. Abrimos comillas. Quien quiera que sea el escritor está pasando desapercibido, aparentando ser muy normal, y la gente no sospecha de él. Cerramos comillas. Ella piensa que solo hay una persona detrás de las cartas, dando a entender que es lo mejor para mantener el secreto durante tantos años. Y tiene lógica. En cuanto a si era hombre o mujer, no pude responder. Abrimos comillas. Cuando se trata del autor de la carta, el género es muy difícil de discernir. Cerramos comillas. Añade que esto es debido a que el autor de las mismas era inteligente, engañoso y manipulador. Analizando las primeras cartas, no las enviadas a Mary, sino a Macy, dijo: soy el novio de una mujer. Según ella, quería hacer creer: no soy una mujer, soy un hombre. Y según ella, el cómo intentaba ocultar quién era le hacía pensar que podría haber una buena posibilidad de que fuera una mujer. En total inspeccionó 98 cartas y encontró que la elección de palabras y la gramática eran reveladoras. En su opinión, yo diría que no se trata de una persona muy educada por la elección de las frases y cómo están escritas. Como destacaron en el programa, esto es significativo, ya que Paul Freshour, la persona a la que se consideraba autora de las cartas, tenía un trabajo como gerente en su empresa y contaba con estudios universitarios. En mi opinión, tener estudios universitarios no te convierte automáticamente en el dios de la gramática y no tienes por qué estar hablando constantemente con un lenguaje culto y elevado. Me da la sensación de que O'Toole, cuando dice que, según ella, no se trata de una persona muy educada por la elección de las frases y por cómo están escritas, parece que no se le ha pasado por la mente en ningún momento que eso lo hayan hecho o lo haya hecho el escritor de forma consciente. Pero en fin, sigamos avanzando. O'Toole siguió con su análisis. Abrimos comillas. Al leer esas cartas, se puede ver que quien las escribe realmente se lo está pasando bien. Cerramos comillas. Lo cual indicaría que el autor es bastante insensible. Sabe que está haciendo daño a otros y le da igual. Lo que para ella es, abrimos comillas, una señal de que el escritor podría haber estado sufriendo un trastorno de personalidad. Sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, eligió el camino correcto. Eso me sugiere que en su vida cotidiana busca maneras de ser acosador, intimidante. Cerramos comillas. No tiene claro que el autor sea Freshour, no puede descartarlo, pero no cree que la persona que puso la trampa sea la misma que escribía las cartas. Mira, ahí podemos estar de acuerdo. Ya que no se arriesgaría a ser visto colocando la trampa y quedar así expuesto. Ante el análisis de O'Toole, Pam Stanton, recordemos muy amiga de Paul, dijo que este perfil no parecía corresponderse con él, ya que, ya abrimos comillas, nunca estuvo enojado ni amargado. Cerramos comillas. Yo creo que afirmar esto es bastante osado. No se enfadó en ningún momento teniendo que pasar por un divorcio difícil, ni cuando fue a prisión injustamente, según él. ¿No se amargó cuando le denegaron varias veces la libertad condicional? Pues vaya, es de admirar. Aunque no la creo del todo, no estoy de acuerdo. El no enfadarse o sentirse mal por todo lo que le estaba ocurriendo no solo lo pondría en la categoría de esas personas que van con el optimismo eterno por bandera, y yo creo que en este caso es exagerar mucho, sino directamente en la de no humano, porque es imposible no querer romper algo si estás en la cárcel siendo inocente. Pero bueno, Pam está ahí para defenderlo, así que no voy a ser quisquillosa con ella. Pero repito, no estoy de acuerdo. Y no solo por lo dicho por ella, sino porque en mi opinión Paul estaba que se le llevaban los demonios y lo demostró en una web donde en 2011 colocó distintos escritos que, según él, demostraban que había una conspiración en su contra para hacerle creer a todos que él era el autor de las cartas. Y lo que puso ahí, con sus debidas anotaciones, no es precisamente algo que haría una persona que nunca se mostraba enojada o enfadada. Y ojo, no tiene nada que ver con el hecho de exponer negligencias en la investigación o el hecho de que tuviera o no un juicio injusto. Es que va un poco más allá.
y siempre bajo mi punto de vista, se muestra un poco, ¿cómo podríamos decir? Pasivo-agresivo, manipulador, no sé, cuando te lo cuente ya podrás opinar por tu cuenta. Durante la investigación surgieron muchos sospechosos. No te puedo hablar de una lista con sus nombres y apellidos, pero si esa lista existiera, también estarían incluidos los propios perjudicados. Pero vamos a hablar de los que nos interesan, que es Karen y Paul Freshour, porque cuando ocurrió lo de la trampa no había precisamente cariño y buenas palabras entre ellos, y esto puede generar roce, venganzas, muerte y destrucción. Prepárate porque esto se va a parecer muchísimo a una película de Antena 3. Para hablar de Karen, voy a usar la información que se dio sobre ella en el podcast de Marie Mayhew, Whatever Remains. Mayhew también apareció en el programa 48 horas y precisamente en este programa se mencionó a Karen en distintas ocasiones. Por ejemplo, Martin Jant dijo que Paul Freshour sospechaba que su exmujer le había tendido una trampa, haciendo creer a todos que él había escrito las cartas contra Mary y había dejado el cartel y la caja con la pistola en su ruta del autobús. Jant plantea algo interesante. Si había encontrado unas cartas en su casa hacía 2 años, ¿por qué no lo dijo antes? Parece que esta información solo la compartió con la policía después de que Mary encontrara la trampa, lo cual puede ser sospechoso, pero es que encima no tenía ninguna prueba que apoyara su testimonio, no guardó ninguna de estas cartas. Pero es más, recordemos que Jant descubrió una información que no se expuso en el juicio, el testimonio de la compañera de Mary Gillespie. Recordemos que dijo que había visto un coche, El Camino, y a un hombre rubio al lado. En el programa dijeron que el hermano de Karen tenía un coche como ese y que su novio era rubio. Es decir, parece que personas relacionadas con Karen pudieron estar en ese momento en la ruta de Mary. Además, en el juicio, el abogado de Paul planteó en su argumento final la posibilidad de que su exmujer lo hubiera preparado todo, porque tenía un motivo de peso: recuperar todo lo que había perdido durante el divorcio si Paul entraba en prisión. Y es que Karen había perdido su casa y la custodia de sus hijas. Aunque, como veremos más adelante, en lo económico las cosas no le fueron tan mal, solo tenía que tener algo de paciencia. En el momento en que todo esto ocurrió, ella vivía en una caravana en la propiedad de Mary Gillespie con su hijo Mark. Y es que Mark es muy importante en la teoría que señala a Karen como autora de las cartas, o al menos la que puso la trampa para Mary. Martin Jant dijo que Paul pensaba que su hijo le había robado el arma, y aunque al parecer ya había comentado sus sospechas a algunas personas antes de que pasara lo de la famosa caja, Martin Jant dice que se guardó esta información y que no mencionó nada al respecto ni en el interrogatorio ni en el juicio, porque aunque su hijo lo hubiera rechazado, él nunca hubiera hecho nada que lo perjudicara. Es más, Pam afirmó que Paul prefería morir antes de ver a Mark en la cárcel. Por desgracia, Mark nunca podrá contarnos su versión de los hechos, porque fue encontrado flotando en el río el 11 de septiembre de 2002. Se había disparado. Tenía 39 años y, según su madre, hacía años que padecía depresión. En el programa, la única de los invitados que defendió en cierta forma a Karen fue precisamente Marie Mayhew, argumentando que en realidad el que hubieran visto El Camino y a un tipo rubio no era prueba de nada, y que ella nunca había sido sospechosa. Se refiere a Karen. Y la verdad es que Marie, en el episodio 7 de la tercera temporada de su podcast Whatever Remains, nos da bastante información sobre Karen y su relación con Paul Freshour, y también nos da otro punto de vista del carácter de Paul que no había visto antes. Nadie había dado esos datos que te pueden hacer dudar de su inocencia. Como siempre, el enlace a este podcast lo dejo tanto en el blog como en la cajita de descripción, y tengo que advertir que está en inglés, pero hay una transcripción de 7 de los 8 episodios. Voy a intentar resumir lo que cuenta María en el podcast, que es muy interesante. La verdad es que en prácticamente todos los artículos que he leído para preparar este caso hablan de Freshour de una manera amable. Fue acusado y condenado por intento de asesinato, pero a pesar de que parezca que fue juzgado como autor de las cartas, en realidad no fue así. Eso sí, parece que una cosa viene implícita con la otra. Asimismo, en estos programas, en estos artículos, se deja claro que hubo negligencias en la investigación y en la obtención de las muestras de escritura. Y a pesar de que se suele decir que todo el mundo le creyó autor de las cartas y que ese estigma lo persiguió toda su vida, parece que no fue así del todo. De hecho, muchos creen que en realidad era Karen la que estaba detrás de todo el asunto. Es más, Mary Mayhew la califica en su podcast como la villana de esta historia.
Para Jante está claro que esto es así, y en su carta a la Junta de Libertad Condicional en nombre de Paul Freshour, no duda en hablar de ella en términos nada amables. Abrimos comillas. En mis 22 años como periodista e investigador, no creo haber conocido a una persona tan consumida por un odio tan irracional hacia otra persona y con una disposición a decir cualquier cosa, sin importar cuán falsa sea, para difamarlo. Y es que Paul era un encanto, amable, trabajador, responsable. ¿Y Karen? Bueno, Karen era todo lo contrario. ¿Pero realmente era así? Por cierto, recordemos que Jan tenía contrato. Yo solo lo dejo caer. Tras la detención de Paul, el 28 de febrero, el detective Phil Brown empezó a hablar con distintas personas relacionadas con Karen, siendo una de ellas Raymond Trainor, el encargado de la seguridad de la empresa en que trabajaba. Y hay que decir que este hombre tenía un buen historial. Había trabajado en el FBI y hasta había llegado a testificar en el Congreso sobre el crimen organizado. Al parecer, Karen había hablado bastante con este hombre sobre sus problemas con su marido. Según Trainor, en el aparcamiento de la empresa o tirado en el césped, habían aparecido carteles en los que se le insultaba. Él los solía recoger antes de que ella llegara para que no lo viera. Entre otras cosas, en estos carteles se insistía en que Karen era lesbiana y tenía una relación con una compañera de trabajo. Que sí, que esto nos puede parecer ahora mismo una acusación ridícula, pero estamos a principios de los 80 y quizás podría causarles a ambas algún problema en el trabajo. La pobre compañera de trabajo era otra víctima colateral de la inquina de la persona que estuviera detrás de los carteles, como también lo fueron en su momento la hija de Mary Gillespie y otras personas. También le contó al detective una historia muy rara. La verdad es que a mí me resultó algo rocambolesco. Resulta que Karen le dijo que le habían disparado mientras conducía. Al menos yo entendí eso, que era mientras conducía, porque además lo calificaron de un accidente automovilístico. Ella lo denunció a la policía, pero parece que la denuncia no llegó a ningún lado. Y esto no es lo que me extrañó. Estamos en Estados Unidos. El que te disparen mientras conduces tampoco es de locos. Y ojo, que no lo digo por decir, que esto lo he leído en las noticias. Para mí lo raro fue la actitud de Paul, ya que contrató a un detective que incluso llegó a citarse con Trainor para hablar sobre el incidente. Según Karen, este detective fue el que le confirmó que efectivamente su coche presentaba un agujero de bala en la zona del maletero y que le estaban tendiendo una trampa a Paul. Aquí tiré la toalla. ¿Una trampa a Paul? ¿Pero quién? ¿Karen? ¿Karen había mentido y en realidad no le habían disparado? ¿O había hecho que le dispararan para echar la culpa a Paul? Yo esto no lo entendí. Hay que decir que el detective Brown inspeccionó el coche y aunque encontró una bolladura que podría ser debida a un disparo, ni vio ningún agujero ni encontró ninguna bala, así que me quedé con la duda, igual de confusa con todo el asunto del detective. Y esto lo cuento porque es otro de los elementos que nos indica que la cosa entre Paul y Karen estaba mal y que uno de los dos, o incluso los dos, podrían estar intentando inclinar la balanza a su favor en el divorcio, intentando que el otro quedara tan mal que perdiera la custodia de los niños. ¿Qué mejor que involucrar al otro en un delito? Recordemos que Mary encuentra la caja famosa el día 7 de febrero, 4 días después de que el detective contratado por Paul hablara con Trainor. El 17 de febrero, Karen fue a la oficina del sheriff para contestar a una serie de preguntas sobre la trampa encontrada por Mary. Ella contó todo lo que dije ya sobre el hallazgo de varias cartas y sobres en su casa, escritos con una letra muy parecida a la de la persona que había enviado las cartas amenazantes a los Gillespie. Pero también tuvo que hablar de su relación con su esposo. Aquí podemos comprobar que Karen tenía miedo de lo que pudiera ocurrir en su vista para el divorcio, ya que Paul había contratado a un abogado prestigioso. Él se lo podía permitir. Le dijo que durante los primeros años de matrimonio, Paul la había golpeado algunas veces y que ella, ya harta, había decidido divorciarse, pero al final se arrepintió y siguieron juntos. Todo fue más o menos bien hasta principios de los 80, cuando empezaron de nuevo las discusiones fuertes. Él la acusaba de serle infiel y la cosa llegó a tal punto que Karen empezó a tenerle miedo y tuvo que intervenir la policía. Según dijo, a finales de junio de 1982 había roto definitivamente su relación con Paul, pero en octubre de ese mismo año ocurrió algo. Afirmó que él no solo la había pegado, sino que además la había amenazado con una botella rota. En una vista ante el juez, ella aportó una foto de un ojo morado y 4 puntos de sutura. Pero ojo, que por lo que entendí, Paul no negó los hechos, pero se justificó diciendo que ella tenía un temperamento muy violento. En fin, recordemos que según su amiga Pam, este hombre era un remanso de paz.
La cosa es que durante el proceso de divorcio ambos se acusaron mutuamente de negligencia grave, lo cual podía ser prácticamente cualquier cosa, y solicitaron sendas órdenes de restricción que prohibían tanto cualquier tipo de contacto entre ellos como realizar cualquier tipo de actuación respecto a sus bienes y cuentas bancarias. Pero aquí vuelve a ocurrir algo que no entiendo, y es que Karen no fue al juicio. No se sabe por qué, o al menos yo no lo he encontrado. Por tanto, el juez falló a favor de Paul, aún después de haber sido detenido en relación al intento de asesinato de Mary, ya que esta vista fue en mayo de 1983, y él había sido detenido en febrero, a finales de febrero. Aunque es verdad que en marzo había salido de la cárcel tras pagar una fianza, pero vamos a ver, con estos antecedentes, pues da igual, el juez falló a su favor. Karen perdió la custodia de sus hijas menores de 13 y 15 años, pero no es del todo cierto que perdiera la casa. Esta debía venderse y todos los bienes tenían que dividirse a partes iguales. Además, Paul debía pagarle una pensión alimentaria de $300 al mes, pero no hizo nada de esto. Así pues, en realidad Karen podía haber obtenido parte del patrimonio si esperaba un poco. Otra cosa es la custodia de las niñas. Y con esto estoy haciendo referencia a esta teoría que dice que Karen lo planificó todo para recuperar todo lo que había perdido. Repito, solo tenía que tener algo de paciencia. Y vuelvo a repetir, la custodia de las niñas ya era otro cantar. Karen le dijo al detective Brown que su hijo mayor, Mark, le tenía miedo a su padre y que por eso vivía con ella. Mark le había contado que su padre le había dicho una vez que tenía un arma que había sido empleada en un delito grave y que tenía que deshacerse de ella, pero también que a Mary Gillespie le iban a volar la cabeza. Y la verdad es que no me quedó claro si lo iba a hacer él mismo u otras personas, pero vamos, que tenía al chiquillo atemorizado. Karen también dijo que tanto Mark como sus hijas habían estado recibiendo cartas, pero que a sus hijas también las llamaban por teléfono. Ellas no quisieron contarle nada acerca de lo que esa persona les decía, solo le dijeron que era algo enfermizo. Una cosa que me llamó la atención es que, según Karen, Paul y las niñas habían estado yendo a terapia familiar y ella fue con ellos en una ocasión. Se sorprendió al enterarse de que el psiquiatra que hacía la terapia no sabía nada sobre Mark. Paul no le había dicho que tenía un hijo. Si esto es verdad, ¿por qué tanto Jan como Pam dicen que Paul, a pesar de estar seguro de que su hijo le había robado el arma, hubiera muerto antes de acusarle? La verdad es que Paul, visto a través de los ojos de Karen, es un hombre muy diferente, evidentemente. Ella lo describe como un hombre encantador de puertas para afuera, pero que quería tener siempre la razón y que no soportaba que nadie le llevara la contraria o no pensara como él, que era muy manipulador y muy inteligente. Abrimos comillas. En una carta que envió a Martin Chant dijo: «Créanme, perdí mucho. Podría haber hecho mucho más. Podría haber retratado a este hombre como realmente era y haber obtenido mucho más, pero no pude por el hecho de que tengo hijos. Y créanme, esto es lo que intento decirles. Amo a mis hijos mucho más de lo que jamás sabrán». Esto es una carta que Karen envió a Jan. Desde luego, Marie Mayhew no parece pensar que Karen sea la mala del cuento, al menos no del todo. Pero claro, todo esto es lo que nos cuenta Karen. Puede no ser cierto, o puede que lo sea solo en parte. Puede que ella haya hecho algo para quitarse a Paul de encima unos añitos y recuperar a sus hijas. Yo creo que en esta historia nada es lo que parece, y Paul tampoco. Pero ojo, que no opino esto por el relato de Karen, sino por lo que el propio Paul escribió, tanto en unas cartas de las que se habla en el podcast Whatever Remains, como en lo que dejó en su propia web. Y hablemos ahora sobre Paul. En dicho podcast se dicen muchas cosas interesantes sobre Paul y su carácter. Y te voy a remitir a él porque te aseguro que lo que cuentan de Paul, de cuando trabajó de guardia de prisión y se convirtió en rehén de unos presos amotinados, es interesantísimo. Una película. Por mi parte me voy a centrar más en lo referente a este caso, por lo que voy a mencionar dos cartas que envió a su abogado y a la propia Karen. A su abogado le escribe lo siguiente. Abrimos comillas. 3 de marzo de 1983. Aún estaba en prisión. Skip, ¿te contó Millie lo que empezó el verano pasado? Sue es Karen, se llama Karen Sue. Repito. Sue me dejó porque la casa estaba sucia y yo no dejaba que las niñas limpiaran. Vivió con Peck durante una semana y luego con Carol. Incluso se quedó un tiempo en la cabaña, pero no corrí tras ella. Pregúntale a las niñas, ¿por qué no mienten? El fin de semana que volví a casa, yo acababa de recibir una de esas cartas dándome órdenes. Me reí y la tiré al inodoro.
Los desagües se taparon y Mark tardó 2 horas en destaparlo. Sue llegó a casa, cogió la carta del inodoro e intentó leerla. Como yo estaba en la cama y no le besé el trasero, dijo que yo la había escrito. Se lo contó a las niñas y luego a todas sus amigas. Sandy le dijo que volviera y hablara conmigo al respecto, y así lo hizo. Perdí los estribos y le dije, claro que sí, si así lo crees. Discutimos y ella se fue. Tiré su ropa a la basura cuando al final llegó a casa, pero no dejé de ver el fútbol para hablar con ella. Desde entonces no ha estado bien. Me meto en problemas cada vez que intento ayudarla. Me contó sobre el cartel en su trabajo, así que contraté a un investigador privado para averiguar quién lo hizo. Fue entonces cuando entré al edificio y lo vi. Se enojó mucho porque lo contraté. Creo que se lo contó a Mary y Mary se lo contó al sheriff, quien a su vez habló con Sue. Sonaba igual que ella cuando me dijo por qué creía que todos escribían las cartas. Me dio asco. Sonaba tan parecido a ella. Sonaba como una grabación saliendo directamente de su boca. Cerramos comillas. También le escribió una carta a Karen desde la cárcel, pero no sé en qué fecha fue. Abrimos comillas. Sue, ¿cómo estás? Gary, un compañero de celda mío, te soltó la ficha hoy. Dijo que te llamó y que tú pensabas que era un asesino a sueldo. ¿Hablas en serio? Dijo que le dijiste que yo siempre estaba sacando grandes cantidades de dinero del banco o tomándolo prestado. Dijo que le contaste que alguien te había disparado, y sobre Ronnie, y sobre todo. Por favor, piensa en esto. Debemos tener cuidado con quién hablamos. Alguien ya se está aprovechando de lo que sabe sobre nuestros problemas. ¿Quién está tratando de destruir nuestra relación? No pienses nunca que quiero que te hagan daño. ¿Por qué crees que estoy luchando contra esto con todas mis fuerzas? Dios sabe que amaba a Ronnie y que él me amaba, y no tuve nada que ver con su muerte. Ora por ello y Dios te iluminará. Una vez dijiste que yo era el autor de la carta, pero soy muy inocente. Puedo contarte cosas que le dijiste a alguien sobre tu trabajo y que no me dijiste a mí. Voy a demostrarte de una vez por todas que no soy el autor de la carta. Hice algunas cosas que no debía, pero fue por una buena razón. Cerramos comillas. No sé a ti, pero la verdad es que a mí esta carta me hace sentir muy incómoda, porque en mi opinión hay una amenaza. Vigila con quién hablas. Sé lo que vas contando por ahí. Reza para que Dios te ilumine. Puedo contarte cosas que has dicho y que no me dijiste a mí. Vamos, que sabes sus secretos porque al parecer la gente va de chismosa a contárselo todo. Menos mal que no es el escritor y no va a aprovechar todo lo que sabe para obtener algún beneficio. ¿Verdad, Pam? De hecho, en todo este asunto, Paul se presenta como una persona resolutiva, que toma las riendas en los asuntos, en sus negocios, el que sabe lo que hay que hacer y no duda en exponer a los que le ponen piedras en el camino. En este momento voy a hacer una pequeña pausa y te voy a hablar de un sospechoso completamente inesperado, William Macy, el hijo de Gordon Macy. En 1975, poco después de graduarse de la secundaria con 17 o 18 años, Clara Macy, su madre, decidió pedir el divorcio alegando negligencia grave en el cumplimiento de los deberes maritales por parte de su marido. Que esto puede referirse a casi cualquier cosa, ya lo he dicho, pero también alegó la existencia de crueldad extrema, que a pesar de lo impactante que pueda parecer la expresión, no solo tiene por qué hacer referencia a abuso físico o psíquico, sino a infidelidad o temas relacionados con la economía familiar que pueden resultar en algún tipo de perjuicio o abuso. En cualquier caso, la pareja se reconcilió a finales de 1976. Cuando empezaron a llegar las cartas, William tendría unos 19 o 20 años. En el podcast al que estoy haciendo referencia, Whatever Remains, que es la fuente de la que estoy extrayendo lo referente a William, dicen algo que realmente tiene sentido. El divorcio de sus padres podría haber sido estresante para William y haber provocado problemas en la familia, por lo que entiendo, y esto es opinión personal, que de haber sido el escritor, quizá lo haya guiado un deseo de venganza hacia su padre y su posible amante, Mary Gillespie, creyendo que ellos habían sido los culpables de todos los males por los que estaban pasando tanto él como su madre. Al menos esta sería una motivación clara, algo que en este caso se echa en falta, pero como dicen en el propio podcast, el que William fuera el autor de las cartas también implicaría un considerable trabajo de vigilancia, no solo con respecto a los Gillespie, sino con respecto a otras personas que también recibieron cartas. Pero es que también habría que tener en cuenta los continuos traslados a Columbus, el lugar desde el que fueron enviadas, y encima es que estaría exigiendo también el despido inmediato de su padre de su puesto de trabajo.
con el perjuicio que esto significaría respecto a la economía familiar. Hay que pensar no solo en qué lo despedirían, sino cómo lo despedirían, por qué causa. Por cierto, antes de que se me olvide, al parecer algunas cartas fueron firmadas con el nombre de Bill Macy, pero claro, esto es prueba de nada. Y esto no te lo cuento a modo de chisme, que oye, que tampoco viene mal, sino porque nos va a ayudar a entender mejor algunas cositas de las que te voy a hablar. Y ahora volvamos con el señor Paul Freshour. Saca las palomitas, las roscas, las cotufas, como las llames, que el chisme que se viene es de los buenos. Y ya te adelanto que te voy a contar todo, o casi todo, lo que Paul soltó por esa boquita, o más bien por esos deditos, ya que en 2011 creó una web donde expuso todo lo que consideró necesario sobre su caso y todo el tema de las cartas, y esta vez sus declaraciones no pasaron por ningún filtro que las hicieran parecer dignas de un hombre centrado, que como dijo su amiga Pam, nunca se enfadaba. Pues menos mal, Pam. Pero eso será más adelante. ¿Cuándo y cómo se involucra Paul Freshour en el asunto de las cartas? Como ya he dicho, Mary y Ron Gillespie creían saber quién enviaba las cartas y contaron con la ayuda de Karen y Paul para intentar solucionar el problema ellos mismos ante la aparente inacción del sheriff. Su plan era escribir unas cuantas cartas a esta persona al estilo de las recibidas, pidiendo que parara. Y aquí es cuando Paul se mete de lleno en todo este problema porque fue él quien las escribió. Poco tiempo después muere Ron, y es a partir de este momento en que Paul empieza a reclamar su papel como estrella invitada en toda esta trama. Y sí, estoy siendo irónica, porque en mi opinión Paul no es esa persona que dice ser, mejor dicho, que dicen que es, porque tiene muchísimos defensores, más de lo que se deduce tras leer algunos artículos, En Whatever Remains nos cuentan la versión de Paul en lo referente a la notificación por parte del sheriff de la muerte de Ron. Según él, se enteró de la muerte de Ron porque el sheriff le llamó a su trabajo, abrimos comillas, en el momento de la muerte de Ron, cerramos comillas. Fue inmediatamente a la oficina del sheriff y ese le dijo que su cuñado estaba borracho y debido al exceso de velocidad no cogió bien la curva y se chocó contra un árbol. A Paul esto le extrañó, porque conocía bien a Ron y sabía que, como él mismo, no era bebedor. Aquí había gato encerrado. Cuando leí esto pensé, ¿por qué el sheriff llama al cuñado en vez de a los padres de la víctima? Los padres de Ron estaban vivos, así que lo normal es que les notificara a ellos primero la muerte de su hijo. Y si estás pensando en su esposa como la primera en tener que ser notificada, recuerda que en estos momentos iba camino a Florida. Por otro lado, también me dije, bueno, quizá no tenga importancia, estoy pensando mal. Y por pensar mal quiero decir que creo que a Paul le gustaba ser protagonista. La cosa es que esta no es la única versión de los acontecimientos, sino la que dio Paul en distintas entrevistas. La que dio el sheriff en el juicio es diferente. Por cierto, antes de que se me olvide, Paul dice que en esa primera visita que le hace al sheriff, este ya le dice que Ron estaba borracho, y salvo que eso se lo dijeran sus hijos, encontraran una botella en el coche o notara olor a alcohol, no lo podía saber hasta el informe del forense días después. Pero bueno, estas son especulaciones mías, yo no estaba allí, así que no sé lo que pasó. Sigamos con Whatever Remains. A partir de este momento, y siempre en virtud de las afirmaciones de Paul, la relación con el sheriff Radcliffe iba a ser cuanto menos tensa. Abrimos comillas. Supongo que pensó que estaba desafiando su autoridad o presionándolo demasiado para resolver el caso, pero estaba molesto por la muerte de Ron y quería que investigara otras posibilidades, además de conducir ebrio. No fui el único que hizo estas suposiciones en ese momento sobre la muerte de Ron. Tenga en cuenta que la muerte de Ron fue predicha en las cartas. Y es cierto, en una de las cartas, la de abril de 1977, le dicen a Ron lo siguiente, abrimos comillas. Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Eres un defensor de los cerdos. También eres un cerdo. Haz que ella admita la verdad e informe a la Junta Escolar. Si no, lo difundiré en carteles, letreros y vallas publicitarias hasta que se sepa la verdad. Solo los cerdos viajan en motocicleta. Buena caza en tu camioneta roja y blanca de camino al trabajo. Cerramos comillas. No hay una amenaza directa, pero después de que hayan amenazado con disparar a tu hija, tampoco me parece como para echarse unas risas, la verdad. Paul empieza a echarle al sheriff la culpa de la muerte de su admirado cuñado, con el que tenía una relación muy estrecha, por eso le afectó tanto lo ocurrido, aunque Mary dijo en el juicio otra cosa. Declaró que tanto ella como su marido se llevaban muy bien con la hermana de este, Karen, mientras que la relación con Paul era simplemente amistosa, sin más,
pero que nunca se sintió realmente amenazada por él, ni le preguntó nunca por la relación que tenía con Gordon Macy. Pero te recuerdo una vez más que Paul estaba siendo juzgado por su intento de asesinato, el de Mary, y puede que ella no fuera del todo sincera respecto a la relación que el matrimonio tenía con Paul. No creo que en ese momento se llevara muy bien con él. Creo que Marie Mayhew, la conductora del podcast al que estoy haciendo referencia, da en el clavo cuando dice, abrimos comillas, Threshold culpa al sheriff de no capturar al autor de las cartas, de ignorar sus súplicas de ayuda y las de Gillespie, y también de la muerte de Ron. Debajo de esta letanía de acusaciones, una cosa que parece molestar realmente a Threshold es que se sintió excluido de la investigación del accidente de su cuñado. Constantemente reitera la misma línea de lógica. Sabía más sobre Ron que el sheriff o cualquier otra persona en realidad. Era más inteligente y tenía mejores contactos que las fuerzas del orden, pero no le escucharon y lo trataban como a un extraño cuando lo único que quería hacer era ayudar. Cerramos comillas. Para mí todo esto tiene su importancia porque con cada artículo, con cada aparición o declaración de Paul Threshold se nos muestran pinceladas de su personalidad que, personalmente, me hacen pensar que es una persona manipuladora cuanto menos. La verdad es que creo que Karen no exageraba mucho en la descripción que dio de su esposo, a pesar de que entiendo que no tuvieron un divorcio fácil y la animadversión era patente, así que no nos podemos fiar al 100% evidentemente. Y con la imagen en la cabeza de un Paul Threshold manipulador y algo egocéntrico, por no decir otra cosa, empiezo a leer lo que publicó en su web, Circleville. A ver, que tampoco era plan de estar volverse loco buscando el nombre para la web, ¿eh? Aquí te encuentras con un Paul desatado, sin filtro. En esta página incluye parte de la transcripción del juicio, solo que considera que le favorece, con sus propias marquitas y anotaciones, pero también un texto en que pide al FBI que investigue el asesinato de Ron y da sus argumentos para que se den cuenta de que la muerte de su cuñado no se debió a un accidente. Bueno, de eso y de que él fue víctima de una gran conspiración, así, con mayúsculas. Básicamente los argumentos de Paul giran en torno a su propia interpretación de los hechos y rumores, pero aporta pocas pruebas. El problema de una teoría de la conspiración es que cada vez necesita que intervengan más actores para poder mantenerla, y yo veo algunos agujeros en su lógica. Pero bueno, empecemos de una vez. Como decía, Paul escribe una carta al FBI solicitando que reabran el caso de la muerte de su cuñado. Abrimos comillas, porque creo que fue un asesinato encubierto por el sheriff del condado de Pickaway, aquí en el condado de Ohio. Cerramos comillas. Esto es bastante lioso. Según él, el sheriff había pasado de considerar que Ron podía haber sido víctima de un homicidio a dar por hecho que había sido un accidente. Para él esto no es debido a los resultados de los análisis toxicológicos, sino que de repente tenía que ocultar el crimen. También pide que se investiguen las cartas por las que él fue a prisión, y a partir de aquí empieza un recuento de hechos que, según él, están o pueden ser confirmados si se rasca un poquito. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con él, la verdad. Solo voy a contar lo que considero relevante, porque como se suele decir, es mucho texto. Y no exagero, de verdad. Pero hay unos chismes de lo bueno. Pero recuerda que lo que voy a contar es la versión de Paul. Conspirador número 1. El sheriff Radcliffe. Paul nos cuenta que el tema de las cartas se ocultó porque podían comprometer el nombramiento del sheriff Radcliffe como presidente de la Asociación Nacional de Sheriff. Esto es un poco complicado, bueno, como todo lo que dice Paul, así que presta atención. Según él, solo hay que fijarse en la fecha de las cartas. Además, los índices de criminalidad del condado de Pickaway en ese momento eran altos y podían haberle hecho caer de la carrera para convertirse en el presidente de la asociación. Hay que aclarar que Paul considera que cada carta constituye por sí misma un delito, sobre todo porque a menudo contenían arsénico. Así que estamos hablando de varios intentos de asesinato, por lo que evidentemente los índices de criminalidad del condado se dispararían. Yo veo algunos agujeros en este razonamiento, y el principal es que es la primera vez que leo que las cartas contenían arsénico. Los únicos que mencionan esto son aquellos que basan su información en lo que cuenta Paul, pero no se puede corroborar por ninguna otra fuente, y él tampoco aporta ningún informe o artículo que se refiera a este hecho. Lo cual es lógico, porque el propio Paul nos dice que este hecho se ocultó a los medios. Entonces, ¿cómo lo sabía él? Ni idea. Nos tenemos que fiar de él y ya está. Y este ejercicio de fe lo vamos a tener que hacer durante todo el tiempo. En mi opinión,
y siempre que las cartas no contuvieran arsénico, claro está, el nombramiento del sheriff no se vería en peligro por la criminalidad en su condado, porque en realidad estaríamos hablando de delitos menores en comparación con otros. Vale, estamos hablando de acoso, de amenazas, sí, pero repito, son delitos menores en comparación a otros, y tampoco se pueden vincular directamente con el presunto asesinato de Ron Gillespie u otros supuestos delitos. Por otro lado, no se puede decir que el sheriff fuera muy bueno ocultando cosas, porque de este tema se ha hablado hasta en Misterios sin resolver, y el sheriff Radcliffe se mantuvo en su cargo desde 1965 hasta 2013. Tampoco es que le perjudicaran mucho las cartas, creo yo. ¿Recuerdas que Paul dijo que cuando murió Ron, el sheriff le llamó al trabajo? Pues bien, en el juicio Radcliffe dice otra cosa. Pero teniendo en cuenta que Paul ha puesto las páginas de la transcripción del juicio que le ha dado la gana, no puedo asegurar que una versión no se puede complementar con la otra, aunque a mí me da que no. En cualquier caso, está claro que ambas versiones tienen, en parte, un mismo origen, el propio Paul. Abrimos comillas. Paul Freshour me dijo, y no voy a estar en desacuerdo con él, que él habló conmigo la noche o en la mañana temprano, del 19 de agosto de 1977, cuando él estaba en casa de Gillespie, creo que la de David Gillespie, el padre y la madre de Ron Gillespie. Cerramos comillas. El sheriff había ido a comunicarles la muerte de Ron, y allí Paul le dijo que no había ido a la casa de Ron, ni tampoco había hablado con él por teléfono. Así pues, no tengo nada para dudar de que llamaran a Paul al trabajo, como aseguraba él, pero parece que no se vieron en la oficina del sheriff, sino en la casa de sus suegros. Además, en el estrado, aseguró que no volvió a hablar con Paul hasta el verano del año siguiente, 1978, cuando éste fue con otro hombre a preguntarle sobre los avances en la investigación de las cartas y de la muerte de su cuñado, y no hubo más contactos hasta el 25 de febrero de 1983, debido a la investigación del intento de asesinato de Mary. Yo leo esto y lo que me indica es que Paul no es del todo sincero, pero bueno, quizás sea el único que dice la verdad, podría ser, ¿no? El único. Pero en fin, sigamos. Una parte fundamental en su defensa es demostrar que en las cartas se exponen hechos reales. Estamos hablando de cientos de cartas, hay quien habla de 1000, pero la cantidad es indiferente. Ni siquiera sabemos si ha tenido acceso a todas las cartas, pero es igual. Si en algunas de ellas se dice algo que resultó cierto, significa que todas dicen la verdad. Esta es la teoría de Paul, claro. Para mí esto no tiene mucho sentido, pero a él le viene de lujo para fortalecer su teoría de la conspiración. Para ello, vuelvo al principio, la aventura entre Gordon Macy y Mary Gillespie. Segundo y tercer conspirador, Mary Gillespie y Gordon Macy. Ron nos empieza a hablar de las citas o encuentros que tuvieron lugar entre Mary y Gordon Macy, no solo antes de que Ron muriera, sino incluso en el mismo día en que murió, el día en que Mary iba camino a Florida. Según Paul, Mary y su esposa Karen iban acompañadas de 2 mujeres más que serían capaces de jurar ante el tribunal que Macy estaba con ellas. Y yo me pregunto, ¿cómo sabe Paul tantas cosas? Parece que todo el mundo está dispuesto a compartir con él lo que han visto y oído. Me parece curioso. Seguro que al escritor le ocurría lo mismo. Por supuesto, Mary era una mala mujer, no solo por engañar a su esposo, sino por poner tanto a su hija como a los niños que llevaban el autobús en peligro. ¿Por qué? Porque no había cedido a las exigencias del escritor y no había entregado a Macy a la junta escolar. Pero Macy, no era mucho mejor. Según Paul, había tenido más relaciones extramatrimoniales y se había convertido en un alcohólico. Por algún motivo que no entiendo, en la versión de Paul, el sheriff Radcliffe afirmó que la relación entre Macy y Mary era falsa, ocultó las cartas y los protegió. Sin embargo, pienso que es lo que debía hacer, que quería, que lo publicaran los periódicos. Lo lógico es que precisamente se mantuvieran estos datos en secreto, no solo porque no es necesario desvelar la intimidad de las víctimas, sino, aparte de eso, se estaba llevando a cabo una investigación policial. Es más, para Paul, el que el sheriff impidiera que tanto él como la esposa de Macy ofrecieran una recompensa por información que llevara a la detención del escritor, no es más que otra prueba que demuestra la corrupción de Radcliffe y su interés en ocultarlo todo. Esto de que a lo mejor él piense que podía interferir con la investigación, esto ya no. Todo imposible.
Vamos, que Paul parece olvidar que medio pueblo estaba recibiendo cartas y que era algo tan inusual que es raro que las habladurías no traspasasen la frontera de Circleville. ¿Cómo podría el sheriff ocultar todo esto? Si me he enterado hasta yo que vivo en España, 2025 ahora mismo, y ahora tú. Y ojo, yo no estoy hablando de que la investigación no fuera en parte negligente. Estoy diciendo que veo normal que en principio se oculte en lo posible la existencia de las cartas o que se ofrezca una recompensa porque se esté llevando a cabo precisamente una investigación y esto puede interferir en ella. Pero él sigue y sigue con el tema de la relación entre Mary y Macy. ¿Por qué? Muy sencillo, porque después de la muerte de Ron, ambos, supuestamente, iniciaron su noviazgo. Muy supuestamente. Evidentemente, esto se lo creyeron muy poco, yo tampoco, pero bueno, es su vida al fin y al cabo. Es indiferente si el escritor tenía razón y ambos tenían una aventura. No tiene derecho a interponerse de la forma en que lo hizo en la vida de los demás y encima amenazando. Pero para Paul esto es importante, porque si esto es verdad, como decía antes, todo lo es. Y para que esta idea quede bien fijada en tu mente, por si hacía falta, la refuerza con otro ejemplo, el del Dr. Ray Carroll, el forense que hizo la autopsia a Ron Gillespie. Cuarto conspirador, Ray Carroll. Esto va a ser bastante desagradable. Además de forense, el Dr. Carroll trabajaba como médico y tenía una consulta. Esto es muy importante. Al parecer, en su momento, también fue objetivo del escritor que lo acusaba de abusar de sus pacientes. La cosa es que esto es cierto. En los años 90 fue acusado de abusar sexualmente de al menos 17 mujeres jóvenes. Estamos hablando de adolescentes y niñas. Pero ya en esta década se pensaba que podría haber muchas más. Se llegó a hablar, ojo, de unas 150 víctimas. Carroll aprovechaba su condición de médico y la confianza de las jóvenes para realizarles tocamientos y exámenes ginecológicos innecesarios. Perdió su licencia en 1994, pero poco más. Murió en 2007 sin haber sido procesado por los abusos cometidos. Según Paul, había cartas que hacían referencia a esto, pero no me preguntes las fechas en que fueron enviadas, ni a quién, porque o bien no lo dice, o a mí se me ha escapado el dato. Me explico. Yo dudo mucho de que el Dr. Carroll recibiera este tipo de cartas y las hubiera denunciado, sabiendo que es verdad lo que decían. Y bajo esta presunción, ¿a quién envió el escritor las cartas? ¿Al propio Paul? ¿A la policía? ¿A otra persona? ¿Y cómo lo sabe Paul? La pregunta de siempre. Lo importante aquí es que, una vez más, las cartas tenían razón. La cosa es que lo que hacía el Dr. Carroll era un secreto a voces, lo cual es indignante, ya que en la época en que estos abusos empezaron a darse, ya había gente que lo sabía y no se hizo nada. En un artículo de 2023 de The Columbus Dispatch, se recoge el testimonio de una enfermera que trabajaba tanto para él como para otros médicos. Según dice, varias pacientes se quejaron del comportamiento del Dr. Carroll y la respuesta que obtuvieron, tanto de esta señora como de otros médicos, es que denunciaran estos hechos ante la policía. Teniendo en cuenta que no le retiraron la licencia hasta 1994, parece que ni se denunció a la policía ni a la Junta Médica Estatal, o si se hizo, no sirvió para nada. Según esta misma enfermera, se aseguró de evitar que Carroll atendiera a sus hijos y también advirtió a sus familiares y amigos acerca de las prácticas de este médico para que fueran a otro. Así pues, es evidente que lo que hacía el Dr. Carroll debía ser conocido por bastante gente, la suficiente como para que los rumores llegaran a una persona que se decidiera a exponerlos en una carta, el escritor. Ojo, que quizás no supieran exactamente lo que ocurría en ese despacho, pero sabían lo suficiente como para aconsejar a sus pacientes que fueran a la policía y para evitar que sus familiares fueran atendidos por él. Aquí voy a hacer un inciso. Al menos en los ejemplos que ha puesto Paul, el escritor no tenía por qué manejar información que fuera totalmente desconocida para el resto de la población, pero da a entender que sí, que esto no lo sabía nadie. Por tanto, cuando el escritor habla del fiscal Klein, también decía la verdad. Ahora te lo explico. El único problema es que no es tan fácil probar esta afirmación, pero a él no es que le importe mucho, porque el generar dudas acerca de los motivos del sheriff y del fiscal le beneficiaban su causa, y para esto no le hacen falta pruebas, solo rumores. Quinto conspirador, el fiscal Klein. El fiscal Klein, que ascendería hasta juez de apelaciones,
llevó el caso contra Paul y, en su opinión, en realidad estaba más interesado en acusarle de ser el autor de las cartas y en saber cuánto sabía Paul de aquellas cartas en las que se hacía referencia a cierto asuntillo que se decía que estaba involucrado. Y ojo, que no es cosa menor, el asesinato de una mujer. El 17 de septiembre de 1980 se encuentra en el condado de Madison, Ohio, el cuerpo esqueletizado de Vicky Koch, una maestra de 25 años que había desaparecido de su hogar en Circleville, que está en otro condado, recordemos, el de Pickaway. Este caso continúa abierto y en 2019 volvió a aparecer en los titulares debido a que la policía solicitó la ayuda ciudadana para obtener información que ayudara a cerrarlo por fin. La verdad es que poca información he encontrado al respecto, salvo que no se pudo averiguar la causa de la muerte debido al estado del cuerpo. Así pues, lo que dice Paul al respecto tampoco se puede comprobar. ¿Y qué es lo que dice Paul? Pues que en una de las cartas se afirmaba que el fiscal Klein había dejado embarazada a una maestra, algo que hubiera arruinado su carrera. Por lo tanto, la mató. El contenido concreto de la carta no me queda claro, así que no sé si dice todo eso o son deducciones del propio Paul. Evidentemente él afirma que, como había ocurrido en otros casos, el escritor decía la verdad y que la mujer a la que asesinó al fiscal es Vicky Koch. En lo poco que he encontrado sobre este caso, no he visto nada sobre un posible embarazo o si por aquel entonces había alguna sospecha acerca de una posible vinculación de cualquier tipo del entonces fiscal Klein. Por cierto, esto tampoco se menciona en la mayoría de artículos que he leído al respecto, me refiero a las cartas de Circleville, solo en aquellos, una vez más, que se hacen eco de lo dicho por Paul en su web. No sé si te has dado cuenta, pero el escritor conocía la comisión de un montón de delitos y se limitaba a escribir cartas, pero informar a las autoridades parece que eso ya no. Mejor dejar que esta gente que ha cometido este asesinato sea libre o que sigan abusando de sus pobres pacientes, ¿verdad? Escribiendo unas cuantas cartas ya tiene hecha su buena labor del día, ¿no? En resumen, la teoría de la conspiración de Paul quedaría más o menos así. Gordon Macy, el matrimonio Gillespie, así como instituciones y varios residentes de Circleville empiezan a recibir cartas anónimas de alguien que parece conocer sus más íntimos secretos. Aunque mi deducción es que estamos hablando de una persona observadora, amigable, carismática, que está muy atenta a todos los rumores que circulan por la ciudad. La cosa empieza a descontrolarse en 1977 cuando Ron muere en un accidente de tráfico y más tarde en 1983 con la famosa caja trampa supuestamente dirigida a acabar con la vida de Mary Gillespie. Según Paul, aquí es cuando empiezan sus problemas, porque para ese entonces él y Karen se habían divorciado, pero no habían quedado en los mejores términos. Ella lo había perdido prácticamente todo, la casa y la custodia de sus hijas. El único que había aceptado vivir con su madre había sido su hijo Mark, de 19 años por aquel entonces. Por suerte, Mary Gillespie había permitido que Karen pudiera vivir en una caravana en su propiedad. Eso sí, antes de eso había desalojado a sus suegros, siendo el propio Sheriff Radcliffe quien mandaría a 2 agentes para que le dieran la orden de desalojo, y todo porque se mostraban contrarios a la relación de Mary con Gordon Macy. En la cabeza de Paul todo está conectado. El sheriff, por su parte, había intentado ocultar todo el tema de las cartas porque podrían interferir en su aspiración de convertirse en el presidente de la Asociación Nacional de Sheriff. Recordemos que, según él, algunas cartas contenían arsénico, con lo que se podrían considerar intentos de homicidio, disparando así los índices de criminalidad de Pickaway. Así pues, aunque el sheriff sabía que las cartas decían la verdad sobre la relación extramatrimonial de Mary y Gordon Macy, intentó ocultarlo también, incluso el divorcio del propio Macy. Por otro lado, estaba muy molesto con Paul Fresholt porque le había soltado la verdad en la cara, que Ron había sido asesinado y él estaba encubriendo dicho asesinato. Pero, ¿quién querría ver a Ron muerto? Lo lógico sería pensar en la persona que había escrito los anónimos, puesto que ella había amenazado prácticamente a toda la familia, pero no. Para Paul, el plan de matar a Ron había sido cosa de su esposa y el amante de esta. Vamos, lo deja caer. Así pues, en este ambiente turbio, a Karen se le ocurre un plan para recuperar lo que había perdido. ¿Y cómo lo conseguiría? Metiendo a Paul en prisión. Le dijo a Mary que su exmarido había sido el autor de las cartas que había estado recibiendo desde hacía años. Mary la creyó, y entre ella, Karen y su nueva pareja idearon el plan de la trampa. Me refiero a la caja trampa.
Para ello, Karen convenció a su hijo de que le robara la pistola al padre, le rasparon el número de serie y tuvieron mucha suerte de que Paul no denunciara el robo de su pistola, no solo porque estaba convencido de que había sido su hijo, y así se lo había dicho a algunas personas, sino porque ni se había dado cuenta. Es contradictorio, lo sé. Como el sheriff también tenía sus motivos para despreciar a Paul, no hizo bien su trabajo. No reparó en que la caja no tenía ni siquiera las huellas de Mary, a pesar de que ella misma dijo que le había costado abrirla y debería haber estado llena de sus huellas, evidentemente. Aunque es cierto, y así se reconoció en el juicio, el propio sheriff le había dado instrucciones a Mary para manipular las cartas sin dejar huellas y evitar con ello interferir en la investigación. Pero ¿qué mata? Ahora Paul no solo era sospechoso de intento de asesinato, sino de haber escrito las cartas, que era lo que más le interesaba tanto al sheriff como al fiscal Klein, ya que su nombre había salido en estas cartas vinculándolo a un asesinato, el de una mujer a la que había dejado embarazada. Toda la investigación fue controlada por ellos dos, pero con la participación de cómplices como el Dr. Carroll, que manipuló de alguna forma el informe toxicológico de Ron Gillespie, un tipo del FBI, un amigo que pasaba por ahí, el sheriff del condado de Franklin, donde vivía Paul, la oficina de investigación criminal, que como había sido acusada de corrupción, podía ser fácilmente manipulada por el fiscal Klein. ¿Y sabes quién había trabajado en esta oficina? El experto que había contratado su propio abogado, me refiero al abogado de Paul, para analizar las muestras de escritura y que se puso en su contra en el juicio. ¿Casualidad? Lo dudo. Y ojo, que el abogado también recibe, porque, preocupado porque su esposa tenía un tumor cerebral, no hizo bien su trabajo y ni siquiera le quiso devolver el dinero a Paul. ¿Todo mal? En una de sus apelaciones, Paul insistió en que era víctima de un complot por parte del, en ese entonces, juez de apelación Klein y el sheriff Radcliffe. Abrimos comillas. Sé que están preocupados porque antes de mi condena informé al sheriff. : Si yo no fuera a prisión conseguiría resolver el asesinato de Ronald Gillespie. Y lo haría. Cerramos comillas. Y así, un hombre inocente terminó en prisión durante 10 años. La verdad es que dice muchas cosas más. Pero tampoco es plan de exponerlo todo aquí, no terminaríamos nunca. Pero no te preocupes porque para que puedas leerlo por tu cuenta yo dejo todos los enlaces y toda la información sobre las fuentes que he utilizado en el blog, cuyo enlace está en la descripción. Y por fin ha llegado el momento del último giro de guión. Volvamos a 2021 y al programa 48 horas, en el que también contaron con una experta en documentos forenses, Beverly East, para que analizara algunas de las cartas de Circleville. Hagamos un pequeño recordatorio. La experfiladora del FBI, Mary O'Toole, en este mismo programa, dijo que, en su opinión, el autor de las cartas no era Paul, sino otra persona. Por lo tanto, indirectamente, se estaba poniendo en duda el peritaje realizado de las cartas por dos expertos en 1983. Hay que tener en cuenta que uno de estos expertos había sido contratado por la defensa y aunque aceptó que las muestras de escritura no habían sido tomadas de la forma correcta, las que analizaron, según él, fueron las notas que habían sido dictadas y no copiadas. Así que aunque no se podía asegurar con total seguridad que el autor de las cartas había sido Paul Fresholt, el examen de dichas muestras llevaban el nombre de Paul Fresholt. Pero, ¿qué opinaba Beverly East en referencia al trabajo de sus compañeros de profesión? Según ella, se debía comenzar con la identificación de patrones de escritura distintivos en los escritos que se sabe que son de Paul Fresholt, en este caso, unas cartas que escribía un amigo. Abrimos comillas. La G de Grimer es una G muy inusual. Parece un 6, un número 6. Cerramos comillas. Después estudió una selección de 49 de las cartas de Circleville y encontró esa G inusual en varias de ellas, incluida una que fue enviada mientras Paul estaba en prisión. Además de esto, según ella, los números pueden contar una historia por sí mismos y señala un código postal escrito por Paul en que uno de los números es muy especial, porque es un 3 que, por la forma en que está escrito, se puede confundir con un 2. Abrimos comillas. Los números no mienten. Es como si no estuviera segura de si es 4, 2, 1, 1, 2 o 4, 3, 1, 1, 3. En las cartas anónimas en el código postal encontré el mismo error. Aunque admite que hay patrones de escritura en los anónimos que no se parecen a los de Paul,
Después de mostrar casi 100 ejemplos de las peculiaridades que pudo identificar, está convencida de que una persona fue la responsable. Abrimos comillas. Iría al tribunal y juraría sobre la Biblia acerca de la evidencia que he encontrado. Yo diría que una sola persona escribió todo esto, y esa persona es esta persona. Paul Freshour. Por si esto fuera poco, Mary Mayhew, que te recuerdo que también participó en este programa, dijo que mientras examinaban las miles de páginas de expedientes relacionados con este caso, descubrió algo curioso. Los investigadores habían encontrado las huellas dactilares de Paul Freshour en una docena de cartas que se habían enviado cuando estaba en prisión. Así pues, ella también cree que él es el autor de las cartas de Circleville. En cuanto a mi opinión, por si no lo he dejado claro durante todo el podcast, creo que Paul es responsable de al menos una parte de las cartas. Me resulta llamativa su forma de mostrar su inocencia. Lo que escribió en su web me hace pensar que para Freshour su opinión, teorías o rumores que escucha por ahí son ciertos. Mejor dicho, los da por cierto porque le conviene. Para él constituyen una prueba, pero por esa misma conveniencia. Y por tanto se atreve a lanzar afirmaciones sin fundamento ninguno, recayendo la carga de la prueba en las personas que menciona y no en él mismo. Se podría decir que actúa como el escritor. Parece que sabe muchas cosas de todos los que le rodean y no duda en exponer a estas personas, bien sea en una web o en una entrevista, dando la cara, eso sí. Ahora bien, con respecto a la famosa caja trampa, tengo mis dudas en lo referente a su participación. Salvo la pistola, no hay ninguna prueba que demuestre que fue él quien la preparó, y bien puede ser cierto que la trampa en realidad no fuera para Mary Gillespie, sino para él mismo, ya que debido a ella terminó con sus huesos en prisión. Y por último, ¿qué pasa con esas cartas que se enviaron mientras él estaba cumpliendo condena? Ya hemos visto que en algunas de esas cartas encontraron sus huellas dactilares, pero vamos a pensar que no fue así. Porque si la cosa estuviera tan clara, este caso estaría cerrado, no estaríamos hablando de quién fue el escritor de las cartas de Circleville, sobre todo teniendo en cuenta que estas cartas, las enviadas desde prisión, constituirían uno de los elementos principales para poner en duda la culpabilidad de Paul. Aunque no se le juzgara por escribir las cartas, sí se admitieron algunas como prueba. Ergo, si él estaba en prisión y seguían llegando, había un hombre inocente en prisión. Sin embargo, a mí Paul no me convence mucho en este aspecto. Él era una persona encantadora, de esas que parece que son incapaces de hacer algo malo, y si por casualidad alguien les acusa de haber hecho algo, es o bien por error o por envidia, o bueno, porque a lo mejor hay un complot contra él, eso también cabe. Así pues, es tan descabellado pensar que quizá alguien en prisión mirara a otro lado mientras Paul escribía una cartita o quizá pidiera algún favor. ¿Acaso no se trafica en las cárceles? Pedir que le consigan un papel y un bolígrafo no es tan grave al fin y al cabo. No es como si estuviera pidiendo armas o sustancias, ¿no? Y además, ¿por qué limitarnos a un escritor? A lo mejor estamos viendo el efecto Scream. ¿Por qué no? ¿Podría haber un cómplice? Yo no lo veo una locura, sinceramente. Pero ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Tengo curiosidad. Y para eso está la sección de comentarios. Ya sabes, un poquito de respeto y educación no le hace daño a nadie. Y por fin, hemos llegado al final de esta historia. Un poco liosa, ya lo sé, pero espero no haberte asustado y que me acompañes en otra ocasión a descubrir juntos el lado siniestro de la vida.